Qué grato momento es pasar juntos este tiempo estudiando la palabra de Dios. Hoy vamos a ver el mensaje denominado Orígenes. Está basado en el libro de Romanos, capítulo 4, versículo 17. Como introducción, déjeme contarle algo acerca de las teorías humanas de los orígenes. En el año 1808 se catalogaron no menos de 80 teorías en cuanto al origen del hombre. Se trata de teorías que decían que el hombre evolucionó de los simios o de algún material olvidado por alguna inteligencia prehistórica. En los últimos 200 años, la teoría de la evolución de Darwin ha alcanzado el estatus de verdadera, más allá de que no se encuentre suficiente evidencia para apoyar la evolución de las especies intermedias. La teoría de Darwin continúa siendo considerada como verdadera, a pesar de que la evidencia que se acumula es en contra, de tal manera que los evolucionistas están buscando desarrollar una teoría nueva. Me fascina el hecho de que muchos evolucionistas prominentes finalmente están expresando su frustración. La sola evidencia del ADN, del cual Darwin no sabía nada, es una evidencia tan fuerte de que alguien nos diseñó que muchos incrédulos se refieren ahora a un diseño inteligente. Ellos no pueden pronunciar palabras como un Dios creador o la Biblia dice. Un ejemplo de esto es un grupo de bioquímicos de la Universidad de California en Los Ángeles. Hace varios años ellos concluyeron, como resultado de su estudio del ADN y la mitocondria, que si uno trazaba la genealogía en algún punto, todos se unirían y quedaría un pequeño grupo de ancestros, los ancestros de toda la humanidad. En otras palabras, si uno retrocede lo suficiente, solo quedaría una familia. En su artículo llegaron a decir que creen que una sola mujer es el ancestro de toda la humanidad. Le pusieron por sobrenombre Eva. Otro desarrollo importante a destacar es que muchos evolucionistas están admitiendo que sus teorías demandan algo de fe. El doctor Herbert Nilsson, un botánico sueco que es evolucionista y no es creyente, escribió esta admisión algo intrigante. Él dijo: mis intentos en demostrar la evolución a través de experimentos, los cuales se llevaron a cabo por más de 40 años, fracasaron. Se puede mantener firmemente que no es posible encontrar o construir nuevas especies. Las deficiencias son reales. La idea de la evolución de una especie a la otra resulta en una mera creencia. Esto es lo que dijo el doctor Herbert Nilsson. La verdad permanece, no obstante, que el hombre sigue buscando sus orígenes. Nuestros viajes a la Luna fueron motivados en parte por la búsqueda de evidencias en cuanto a los orígenes. El telescopio provee de fantásticas fotografías al buscar en el universo alguna pista de nuestros orígenes. El mundo quiere una explicación de su comienzo. Mientras los científicos estudian el mundo a su alrededor y la expansión del universo para descubrir cosas maravillosas, estos no pueden descubrir el origen del mismo. John Phillips ilustra el hándicap de la ciencia de la siguiente manera. Escuche lo que él escribe. La ciencia puede medir el balance de un péndulo y darle una ecuación que entregará el sitio exacto en el cual el péndulo estará en un momento futuro. Al cambiar ciertos factores en la ecuación, puede probar a dónde estaba en el pasado. Sin embargo, las medidas y las leyes que gobiernan ese péndulo en la actualidad no explican cómo es que el péndulo comenzó a moverse en el principio. En segundo lugar, el científico no puede determinar cuándo es que el péndulo comenzó a moverse. La única manera en la que pueden decir así comenzó a moverse el péndulo sería si alguien estaba presente cuando comenzó a moverse y se los contó. En otras palabras, ese tipo de información no se obtiene por medio del razonamiento, sino por revelación. Esa es la manera exacta en la que Moisés obtuvo la información para escribir Génesis capítulo
1. Esto es lo que dijo John Phillips. Pero vayamos a hechos bíblicos del origen. Escuche la maravillosa declaración de Pablo cuando escribe de la fe de Abraham en Dios. Esto lo encontramos en Romanos capítulo 4, versículo 17. Por favor, lea conmigo Romanos 4, 17. Dice, como está escrito, «Te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen». Hasta ahí esta porción de la palabra. Si este versículo no es el mejor para una semana de conferencias creacionistas, no sé a dónde va a encontrar uno. Pablo provee dos expresiones claves que no solo revelan el poder de Dios sobre la muerte, sino que también muestran su poder creativo al dar vida. Veamos los fundamentos para el creyente. Vamos a ver varios fundamentos que estas palabras de Pablo proveen para el creyente. En primer lugar, provee la base objetiva de nuestra fe. Fíjese nuevamente en la última parte del versículo. Dice allí la palabra de Dios de esta manera. Escúcheme bien lo que dice. El cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Cuándo llamó Dios a las cosas que no existían para que pasaran a existir? Pablo obviamente se está refiriendo a Génesis, que es la narración inspirada de la creación. Pablo está haciendo un resumen, en breves palabras, de lo que Moisés registró. Dios da vida a lo muerto y llama a la existencia a lo que no existe, dice la palabra. Guarde su lugar allí en Romanos capítulo 4 y por favor, vaya conmigo a Génesis capítulo 1. Busque en su Biblia Génesis capítulo 1. En ese capítulo vamos a descubrir que lo que Pablo acaba de declarar, Moisés lo había declarado con detalles. En Génesis capítulo 1, versículo 1a, leemos este anuncio conmovedor e impactante. Dice, en el principio creó Dios. Antes de llegar a la creación, estas palabras son impactantes. En el principio, Dios. En este versículo descubrimos no una deducción o una defensa de la existencia de Dios, sino una declaración de que Dios existe. Esta no es una explicación de quién es Él, sino una revelación de que es Él. Ahora, yo nunca leí un libro que no tuviera algún tipo de biografía del autor. Generalmente las biografías están ilustradas con una foto del autor, unos 15 años más jóvenes, habitualmente, ¿no? Ese no es el caso con Dios. Él no dice nada en cuanto a quién es, sino que nos dice lo que Él hizo. Pero continuemos con el versículo 1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amigos, Génesis capítulo 1, versículo 1, y cada versículo que repite esta gran verdad, tal como Romanos 4, 17, es el fundamento, la base de la fe sobre la cual todos los demás versículos de la Biblia se apoyan. De hecho, si usted puede creer por la fe estas 10 palabras de la Escritura, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, entonces podrá creer todas las otras palabras que encontramos en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, donde dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si usted puede creer Génesis 1:1, entonces también puede creer Juan capítulo 1, versículo 1 y 14, donde dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si usted puede creer en la primer creación que está revelada en Génesis capítulo 1, entonces no tendrá problemas en creer en la próxima creación, la cual encontramos en Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 al 4, que le leo a continuación. Escuche bien. Apocalipsis 21:1 dice,
Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Juan prosigue en describir a la ciudad celestial. Fíjese en el versículo 21, dice: Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Ahora, espere un momento. Intente explicar aunque sea una sola cosa de este versículo. ¿De dónde saca alguien una perla tan grande que se puede usar como una puerta? ¿Dónde va a encontrar una ostra tan inmensa que pueda producir una perla así? Es imposible. Lo cual significa que Dios va a crear esa perla. ¿Puede ser que Dios haga esto? Bueno, sí. Él puede hacer pavimento de oro. Desde ya que puede hacer una puerta de perla. De hecho, si Dios puede manipular materia, espacio y gravedad como para suspender una ciudad en el aire, pienso que bien puede hacer una perla gigante, ¿no le parece? Pero sigamos avanzando. Continuemos con el versículo 23. Dice la Biblia: La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Un escritor hace la siguiente pregunta: ¿cree usted realmente que Dios puede crear esta nueva tierra? ¿O le va a llevar billones de años para que ésta evolucione y funcione correctamente? Si realmente creemos que Él puede destruir este universo en una fracción de segundo, como lo dice segunda de Pedro capítulo 3, e inmediatamente crear uno nuevo, ¿cuál es entonces el problema en creer la explicación de Génesis de que Dios lo creó todo en 6 días? Si Él puede crear inmediatamente un mundo al final de los tiempos, ¿por qué no pudo hacerlo al principio? Por favor, fíjese nuevamente en Romanos capítulo 4, versículo 17, la declaración de que Abraham creyó por la fe. Dice: Te he puesto por padre de muchas gentes. Fíjese que Dios no dice: te haré padre de muchas gentes. No, sino que esta declaración no está en tiempo futuro. Está en tiempo perfecto griego que indica que está establecido y operando. Y a la vez, Abraham ya tenía 100 años y no había tenido ni siquiera un hijo. En nuestro próximo programa vamos a descubrir lo absoluto de esta promesa desde el punto de vista de Abraham. Y su esposa Sara fue la que abrió el camino, riéndose al escuchar la promesa que tendría un hijo. ¿Fue una promesa increíble? Sin embargo, a la luz de la creación comparada con la creación, no era nada, absolutamente nada. Pero nosotros somos así. Muchas veces somos muy incrédulos. Entonces, estamos viendo aquí a través de la palabra de Dios fundamentos para el creyente. Estas palabras que encontramos aquí en la Biblia nos dan fundamentos para el creyente. En primer lugar, dijimos que provee la base objetiva de nuestra fe. En primer lugar, nos provee la base objetiva de nuestra fe. En segundo lugar, si usted puede tomar nota, por favor, anote también que la declaración de Pablo provee la respuesta a los orígenes. El lenguaje de Romanos, capítulo 4, los deja bien en claro.
Uno podría traducir esta última parte del versículo 7 de esta manera: el que declara lo que no existe a la existencia. Así se puede traducir esta última parte del versículo. Con una palabra creativa tras otra, cosas que no existían en ninguna forma o manera pasaron a existir. Esa es la idea detrás del verbo hebreo bara, el cual se encuentra unas 55 veces en el Antiguo Testamento. Este da la idea de una creación instantánea y milagrosa. El verbo aparece por primera vez en Génesis capítulo 1, versículo 1, y Pablo hace alusión a él en Romanos 4:17 que estamos considerando. Entonces, el versículo de Génesis puede leerse: en el principio bara Dios, o sea, Él creó instantáneamente y milagrosamente todo. Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Sus palabras eran creativas. Usted dirá: no entiendo cómo Él pudo hacer eso. Es como si en alguna manera su habilidad creativa fuera condicionada por su falta de entendimiento. Salomón escribió siglos atrás en Eclesiastés 11:5 de esta manera: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la madre encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Fíjese en Génesis capítulo 1, versículo 1, donde Moisés nos presenta el origen de varias cosas. De hecho, uno ve cosas que la ciencia solo puede medir, pero no explicar de dónde vinieron o cómo comenzaron a operar. Dios declaró por medio de Moisés: en el principio, ese es el origen del tiempo y las medidas, creó, esa es la acción original, el movimiento inicial. Se menciona a Dios, ese es el origen de la causa o la fuerza y personalidad. Se mencionan los cielos, ese es el origen del espacio y el cosmos, y la tierra, ese es el origen de la materia. El tiempo, las medidas, causas, fuerzas, personalidad, acción, movimiento, espacio, cosmos y la materia. Todo en las primeras 10 palabras de las Santas Escrituras. 10 orígenes son presentados a la humanidad. Y luego el registro de Génesis nos da el origen de las especies, planetas, vegetación, frutas, agua y el reino animal en el capítulo 1. El origen del hombre y la mujer, capítulo 2. El origen del matrimonio, capítulo 2 también. El origen del pecado y de la culpa en el capítulo 3. También está en el capítulo 3 el origen de las enfermedades y dificultades. Capítulo 4, el origen del crimen y el castigo. El origen de las naciones y grupos étnicos en el capítulo 10 y el origen de los distintos idiomas en el capítulo 11. Todo esto está ocurriendo en el libro de Génesis. El evolucionista y el teólogo liberal van a decir que Moisés se copió de distintas narraciones épicas y paganas de la creación. Sin embargo, Hechos capítulo 7, versículo 22 en su primera parte, nos dice así, recuerda este versículo: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Usted recordará que Moisés fue criado por la hija de Faraón, ¿se acuerda? Entonces, ¿qué dicen los registros e historias de creaciones de los egipcios? El mito egipcio de la creación postulaba a un océano prehistórico sobre el cual aparecía un huevo. De ese huevo nació el dios Sol, y el dios Sol tuvo 4 hijos. A raíz de la rivalidad y las peleas entre estos 4 hijos del Sol, la creación pasó a existir. Claramente Moisés no tomó ninguna idea de ellos. ¿Se da cuenta? La historia babilónica de la creación era algo similar. En su panteón de dioses peleándose entre sí, creando el universo entre banquete y banquete.
Los griegos hablaban de un gigante mítico llamado Atlas, parado a los bordes de la tierra y sosteniendo al cielo con sus brazos incansables. Los hindúes creen que el mundo está apoyado en la espalda de 3 elefantes, los cuales están parados, a su vez, en la espalda de una tortuga gigante que nada en un océano sin fin. Nuestros contemporáneos creen que todo comenzó con una explosión. Creen que el caos, de alguna manera, creó las condiciones perfectas y necesarias para que haya vida en la tierra. Y todos los seres vivientes comenzaron sin supervisión inteligente y aún así evolucionaron de casualidad a su diseño corriente. Crea cualquiera de estas, pero sepa, sin embargo, que sea lo que crea, lo estará creyendo por la fe. Yo escojo depositar mi fe en Dios y su palabra. Para el creyente que cree, de alguna manera, que esa mezcla de evolución con la Biblia es justificable, necesita saber que en cada referencia del Nuevo Testamento a Génesis, el relato de Moisés es tratado como real y literal, como historia verdadera. Por ejemplo, Santiago 3:9 se refiere a la creación literal de Adán. 1 Timoteo 2:13 y 1 Corintios 11 se refieren a Adán como creado primero literalmente y luego Eva. En 1 Corintios 15:22 nos dice que en Adán todos morimos y que en Cristo todos seremos vivificados. Este versículo y muchos otros indican la importancia de Adán como la cabeza y representante de la raza humana. En otras palabras, si uno deja de lado el orden de la creación de Dios, pierde terreno para la redención por medio de Cristo. Otro pasaje más, Marcos 10:6, registra que el Señor Jesucristo se refirió a la creación de Adán y Eva como un evento histórico. Lo más importante aún es notar que cuando el Nuevo Testamento habla de la creación de la humanidad y el universo, se refiere constantemente a la creación como el producto terminado, como un evento completo, una obra inmediata de Dios. No habla de la creación como un proceso largo que aún sigue evolucionando, no, se refiere a algo terminado, un evento completado. Esa es una gran noticia para todos nosotros. Nos dice que, de la misma manera que Dios, por medio de Cristo, creó en una serie de palabras toda la creación, de la misma manera puede pronunciar una sola palabra y en el momento estaremos glorificados y con Él en las nubes. ¿Se da cuenta? Esto es muy importante. Nuestros cuerpos celestiales no van a tener que evolucionar a un estado de perfección por millones de años, sino que serán glorificados instantáneamente. Y esto me lleva a la tercera declaración. La declaración de Pablo en el capítulo 4, versículo 17, no solo provee la base objetiva de nuestra salvación y una mejor idea en cuanto a los orígenes, sino que también revela el lugar especial de la humanidad en la creación de Dios. En Génesis capítulo 2 descubrimos a un Dios poderoso y personal que respira en Adán el aliento, que en castellano significa su alma, su vida. El único ser viviente en el cual Dios sopló su alma fue Adán y por medio de él, Eva. Él no lo hizo con ningún animal de la tierra o de las aguas. Él tampoco sopló su alma en la tierra, haciéndola en alguna manera capaz de ser la madre de la naturaleza. No lo hizo. El relato bíblico nos habla de una relación personal entre Dios y el hombre. El hombre fue creado a la imagen de Dios, o sea, Dios les dio al hombre y a la mujer la habilidad de razonar, planificar, orar, amar fielmente y adorar. Si uno saca al Creador y a su creación, la cual tiene propósito, de nuestra mente, estará dejando a la humanidad sin su lugar único en la creación.
habrá dejado al hombre sin su significado especial, su dignidad y propósito en este mundo. Sin embargo, la cosa se va a poner peor. Dostoyevski lo expresó muy bien al decir: deseche a Dios y todo será permitido. Lo hemos visto en nuestra propia cultura en los últimos 50 años. En los talones de la propaganda de la evolución que enseña que el hombre solo es otro animal. Esa filosofía dio sus resultados. La humanidad puede actuar como los animales porque eso es. Los machos pueden concebir con todas las hembras que quieran. Se deja de lado el carácter, la dignidad, la integridad y la fidelidad. Tal como canta una banda de rock, solo somos otro mamífero, así que hagámoslo como en el Discovery Channel. La revolución sexual salió lógica y consistentemente de la enseñanza de que somos simplemente animales que evolucionamos un poco más que los simios. También estamos cosechando la pérdida de la dignidad humana y la sobrevaluación de los derechos de los animales. Estas dos cosas van siempre de la mano. El segmento de la ley que más crece es el derecho de los animales. La Agrupación para el Tratamiento Ético de los Animales, conocida por sus siglas en inglés PETA, es muy reconocida por su posición de que los animales tienen los mismos derechos que los humanos. Ellos dicen que matar cualquier animal para comer es el equivalente a un homicidio. Comer carne es como ser un caníbal y el hombre es solo una especie más. A propósito, esto nos da una pauta de lo que piensan del Creador, el Dios de la Biblia, que le informó al apóstol Pedro que los judíos podían comer ahora carne de cualquier animal que quisieran. En Hechos capítulo 10, Dios le mostró 3 veces a Pedro un gran número de animales y le dijo en los versículos 13 y 15, «Levántate, Pedro, mata y come. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común». Hasta el sistema de adoración del Antiguo Testamento durante los días de la Pascua, Dios había mandado a que mataran corderos y los comieran en familia delante del Señor. Durante el peregrinaje en el desierto, Dios proveyó de aves que volaron sobre el campamento para que la gente las capturaran y comieran. Si usted quiere ser vegetariano, yo no tengo ningún problema con eso. De hecho, se puede quedar con toda mi espinaca, remolacha y arvejas también. En cuanto a mí, esas cosas siguen siendo impuras. Se lo cambio por un buen pan de carne, pollo frito o cualquier otro alimento. La evidencia de que la distancia entre los animales y los hombres se ha achicado salió publicada hace poco en el Wall Street Journal. El artículo explicaba una legislación que se aprobó hace poco en Alemania que requiere que los que crían chanchos provean lo siguiente para sus animales. Escuche bien: calefacción central, medicamentos homeopáticos y hasta juguetes. Hasta se los manda a gastar algo de tiempo con sus animales. Si esto se pasa como ley, muchos ganaderos van a perder su trabajo. Un hombre que estima tener unos 1.500 cerdos, estimo que necesitaría contratar a alguien para que pasara 20 segundos con cada cerdo para poder así cumplir los requisitos. Mire hasta qué punto hemos llegado. ¿Cómo hace la gente para hacer estas reglas? ¿De dónde saca esas ideas? El ministro de Agricultura de ese país es miembro del Partido Verde. El Partido Verde es un partido sociodemocrático que hace mucho hincapié en salvar a los animales de los humanos. Trágicamente, la asociación que mencioné anteriormente, PETA, en los Estados Unidos, no solo se inspira en sus pares europeos, sino que también agrega leyes sin sentido como su oposición a tener animales como mascotas
y hasta condenar tener mascotas como compañía, incluyendo perros guías para los ciegos. ¿Cuál es la base de sus creencias?, me pregunto. El fundador de esta organización lo dijo todo al pronunciar las siguientes palabras. Escuche bien. No hay bases racionales para decir que el ser humano tiene derechos especiales. Una rata es un cerdo, es un perro, es un niño. Qué tremendo. Él dijo al periódico Washington Post que las atrocidades de la Alemania nazi son leves comparadas a la masacre de animales para producir alimentos. 6 millones de judíos murieron en campos de concentración, pero 6 billones de pollos han de perder la vida en distintos criaderos. En otras palabras, se está diciendo y se está preocupado por gallinas muriendo que por seres humanos perdiendo la vida. Pero esa es la conclusión lógica de alguien que niega el lugar especial que el ser humano tiene en la creación de Dios como la corona de la creación. También le dijeron a una periodista: yo no tengo ningún respeto por la vida, sino por las entidades. Esto sí que suena extraño. Preferiría ver un espacio en blanco en vez de verme en este planeta. Al menos así no estaría lastimando a nadie. Este fue el creador de esta asociación. A propósito, si usted no está ayudando a sus hijos a identificar la propaganda relacionada a la filosofía de que los seres humanos solo maltratan a la naturaleza y arruinan la tierra, y de no ser por los seres humanos, la tierra estaría mejor, entonces no está dándole a sus hijos un punto de vista bíblico. Tenemos que ayudar a nuestros hijos a identificar toda esta filosofía. Lo que Génesis nos dice es que la humanidad tiene el privilegio dado por el Creador, o sea Dios, de reinar sobre el planeta y el reino animal. La humanidad no debe maltratar a la creación, sino disfrutarla. Ese es el punto de vista bíblico. La teoría de la evolución, empleada de manera radical, dice que la extinción de la humanidad sería la solución a los problemas de la Tierra. ¿Piensa que estoy exagerando con lo que digo? Escuche este artículo publicado por una revista, la revista Tierra Silvestre. Dice así este artículo: si nunca se puso a pensar en la extinción humana, la idea de un mundo sin gente le parecerá extraña. Pero si le da una oportunidad, creo que estará de acuerdo con que la extinción del Homo sapiens significaría la sobrevivencia de millones, sino billones de especies que viven en la Tierra. El eliminar a la raza humana resolvería todo problema en la Tierra, tanto social como en el medio ambiente. Hasta ahí lo que decía este artículo. ¿Qué punto de vista más irracional, humillante y depresivo que es este? Pero el artículo continúa diciendo así: la humanidad no tiene propósito. El ser humano solo es un animal más que evolucionó de la ameba y está ocupando espacio, energía y recursos que se merecen los animales que están un poco más abajo en la cadena evolutiva. Hasta ahí lo que decía este artículo. Para ponerlo de manera más simple, la evolución es la última teoría que elimina a Dios y, en el proceso, elimina el significado para la humanidad. Carl Sagan fue uno de los evolucionistas más famosos. Fue un hombre que odiaba a los cristianos. Antes de morir, fue entrevistado por Ted Koppel, quien le preguntó: Dr. Sagan, ¿tiene algunas palabras sabias para darle a la humanidad? Sagan respondió: vivimos en una masa de metal y piedras que gira alrededor de uno de los 400 billones de estrellas de esta galaxia. Uno debe meditar en esto. Gracias por las palabras sabias, ¿no?
En un libro de Sagan publicó acerca del fin de su vida. Escribió con el pesimismo característico de alguien que ignoró a su Creador y solo encontraba despropósito en la vida. Él dijo así: nuestro planeta es una aguja solitaria y perdida en la gran oscuridad del cosmos. En nuestra oscuridad, en este vasto universo, no hay ninguna pista que nos indique que algo va a venir de algún lado a salvarnos de nosotros mismos. Lo primero que me viene a la mente al leer eso es la declaración del Señor en Lucas, capítulo 19, versículo 10. ¿Recuerda este pasaje? El Señor dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Carl Sagan reflejaba la verdad de algo que leí hace unos años atrás acerca de una antigua costumbre griega. La gente solía tener 3 letras latinas en el dintel de la puerta de su casa. Las palabras eran Nis Dominus Frustra, que significa sin Dios, la frustración. Bill Brown, que fue presidente de una universidad prominente, escribió un artículo contando la vida de Nancy Grana, quien pasó una vida de desilusión y fracaso. Esta mujer, nativa de Illinois, nunca terminó la secundaria y luego perdió su trabajo. Más adelante se separó de su marido, después de haber perdido 2 embarazos. Todo lo que hacía, lugar a donde iba, se sentía como un fracaso. Ella enfrentaba sus fracasos con alcohol, lo cual hizo que su vida fuera más oscura y sin sentido. Ella encontró compañía al conocer a Karen Logan, quien tenía sus propios problemas en la vida. Juntas trataron de luchar en el pantano que se habían transformado sus vidas. Luego juntas se dieron por vencidas. Un día frío, en el invierno boreal, Karen se mudó a la casa de Nancy, lugar en el cual bebían, se reían y lloraban juntas. Después de unas 4 horas, fueron al garage y cerraron las puertas. Se subieron al auto de Nancy y encendieron el motor. Nancy comenzó a romper su álbum de casamiento mientras aceleraba. Este álbum era el símbolo de su único momento feliz en la vida. Karen se aferró a un animal de peluche y una rosa. En menos de 1 hora sus vidas llegaron al final. En el tablero del auto dejaron 9 cartas selladas para los familiares y amigos. Entre ellas, en el asiento, había una hoja de papel con la letra de una canción de Metallica. La canción daba la razón por la cual ellas decidieron darle fin a todo. La letra de esa canción dice así: he perdido la voluntad de vivir, simplemente no tengo más nada que dar, no hay más nada para mí, necesito el fin para poder quedar libre, la muerte me saluda con calidez, ahora solo voy a decir adiós. Nancy tenía 19 años, Karen 17. Eran 2 chicas que crecieron en una sociedad que les dijo que debían vivir sin moralidad, vivir sin una verdad absoluta que entregue una esperanza absoluta, vivir y morir sin sentido alguno, mientras la canción les urgía a alejarse de Dios. Francis Schaeffer, el famoso teólogo y filósofo, dijo en una oportunidad que si solo disponía de 60 minutos para estar con un inconverso, pasaría los primeros 55 minutos hablando en cuanto a la creación y lo que significaba para la humanidad ser la creación especial de Dios, y luego usaría los últimos 5 minutos restantes para explicar el camino de salvación. ¿Por qué? Porque si Dios creó al mundo y creó a los seres humanos con tanto cuidado, entonces Él amó realmente al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora, ¿cómo puede Dios prometer darnos la vida eterna si para comenzar Él no creó la vida? Solo el creador de la vida temporal puede crear vida eterna. Estas son muy buenas noticias entonces. Como Dios creó su vida, Él puede darle vida eterna. Como Dios es su diseñador, Él sabe cómo redimirlo. Como Dios es su creador, Él sabe lo que necesita para salvarlo. Carl Sagan estaba equivocado, trágicamente equivocado, eternamente equivocado. La ayuda ha llegado a esta isla de piedra. Dios se movió para redimir a la humanidad. Él vino a salvarnos de nosotros mismos.